El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, amigos del Personaje del Viernes? Estamos aquí justamente en esta hermosa iglesia de San Gabriel de la Dolorosa, recordando a Monseñor Antonio Arregui Yarza, con quien mantuvimos una extraordinaria relación. Monseñor Antonio Arregui Yarza, que fue arzobispo de Guayaquil desde el año 2003 al 2015, no solamente que fue el pastor principal de nuestra arquidiócesis, sino que fue una figura muy influyente en la iglesia ecuatoriana. Presidente de la Conferencia Episcopal, antes obispo en Ibarra, pero especialmente un hombre de un pensamiento y de un trabajo social increíble. Lo tuvimos muchas veces en Atalaya y tenemos un programa inolvidable. Cuando ya había dejado de ser el arzobispo de Guayaquil, era ya arzobispo emérito durante la pandemia. Fue un momento súper duro para nosotros en Guayaquil, obviamente, por todas las muertes que hubo, pero en todo el mundo. Y tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista con Monseñor Arregui, que estaba también como el resto, guardados en la casa, y el Papa en ese momento había hecho, el Papa Francisco, que estaba vivo, había hecho una bendición Urbi et Orbe que conmovió al mundo para Semana Santa. Unas pocas semanas después lo entrevistamos a Monseñor Arregui, que hoy ha fallecido, como todos saben, y que este fin de semana será pues su sepelio en la ciudad de Guayaquil. Y está llevando cualquier cantidad de gente a la catedral en donde ha sido la velación desde el día jueves. Así es que vamos a ir con este tributo de parte de Atalaya, del personaje del viernes, para quien realmente tuvo una influencia enorme en la iglesia ecuatoriana y que además se la jugó por Guayaquil cuando había que jugársela por Guayaquil. Y lo hizo de frente y lo hizo además como lo debe de hacer un pastor. Muy buenas tardes, amigos oyentes del Personaje del Viernes, este programa que se transmite a través del sistema de emisoras Atalaya y que se reprisa el sábado a las 9 de la mañana, los domingos a las 7 de la mañana. Hoy tenemos otro personaje extraordinario, además muy querido por nosotros los guayaquileños, yo diría que los ecuatorianos en general, Monseñor Antonio Arregui Yarza, ex arzobispo de Ibarra, ex arzobispo de Guayaquil, también, o como dicen, arzobispo emérito de Guayaquil, fue presidente, primero secretario y luego presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Ya vamos a conversar con él de eso y de mucho más, pero antes que nada, un gusto de saludarlo, Monseñor, y de verlo con plenitud de salud. ¿Cómo está? Todo bien, oiga, muchas gracias. Y le veo a usted también perfectamente. Le felicito por haber sobrevivido a esta prueba que estamos padeciendo todos. Así es. La verdad es que es una bendición. Y a propósito, esta semana que fue el cumpleaños de la Virgen, el 8 de septiembre, hablamos en mi casa de que, bueno, es también pues una protección de la Virgen para los que creemos, de estar bien y de que toda la familia pueda estar bien, porque ha habido tantos contagiados, sobre todo aquí en nuestra ciudad, Monseñor, ¿no? Así ha sido verdaderamente un susto muy grande. Son estas cosas que nos obligan a mirar un poco hacia arriba, a ver cómo estamos realmente distanciados a veces de los planes de Dios. En la oración tenemos que buscar siempre esa conformidad con lo que Dios nos manda
y ese esfuerzo por salir adelante. Indiscutiblemente. Durante la pandemia, Monseñor, a pesar de que usted está en una edad vulnerable, como se dice actualmente, usted estuvo muy activo trabajando. Nos comentaba aquí el padre Rómulo Aguilar, que es, le decimos el capellán de Atalaya, lo entrevistamos casi todos los días jueves, que usted estuvo muy activo, Monseñor. Bueno, dentro de lo que me permitían mis guardianes, ¿verdad? Porque, como usted dice, los que somos considerados vulnerables, pues siempre somos cuidados con especial atención por parte de todos. Pero bueno, se trató de hacer lo que buenamente se podía. Claro, y usted está dando misa ya desde, ¿qué desde inicios de julio, más o menos? Porque lo he visto, por ejemplo, ahí en la parroquia, no es parroquia, pero en la capilla, en la Puntilla. Sí, creo que reiniciamos ahí en cuanto fue posible por esos protocolos que se establecieron. El primer rato en que ya se pudo reunir la gente, pues ya arrancamos de nuevo con las misas. Aquí tenemos en la radio Atalaya a mucha gente creyente, pero que también algunos, bueno, tienen ocupaciones y se preguntan, ¿podemos seguir viendo los domingos la misa por televisión, escuchándola por radio? ¿Eso no hace que haya ningún pecado de por medio? Bueno, todavía está vigente aquella resolución de la conferencia episcopal, por lo demás sugerida desde la misma Santa Sede, de que en tiempo de pandemia y con todas las dificultades que eso implica, cesa la obligación de ir a misa los domingos. Eso todavía está vigente. No hay obligación de ir a misa los domingos. Claro que los creyentes no solemos ir a misa por obligación, sino casi como por necesidad, ¿verdad? En ese sentido, en cuanto se puede, pues se va a una misa presencial, y cuando no se puede, pues se trata de seguirla por televisión o por meditar un pasaje del Evangelio o rezar el rosario, en fin, dedicar un tiempo a Dios, pero realmente, mientras no se supere la situación, no hay obligación de ir a misa el domingo. Fue estremecedor durante los momentos más duros de la cuarentena, diría en el mes de abril, cuando en plena Semana Santa el Papa Francisco hizo su bendición Urbi et Orbe para todo el mundo. Y recuerdo incluso el evangelio de ese momento, ¿no? De los discípulos, de los apóstoles con Cristo en la barca, y que los despertó esta poderosa tormenta. Fue una imagen muy, muy poderosa, un momento muy poderoso para creyentes y no creyentes. Ciertamente. No, el Santo Padre tiene pues esa gracia suya especial, la que le corresponde por su oficio, que nos ayuda a leer el Evangelio con particular claridad, viveza y como una llamada a un compromiso también personal. De manera que esa tormenta pues que pasaron los discípulos viene a ser una semejanza muy estrecha con la tormenta que seguimos pasando, ya un poco amortiguada, pero en todo caso lejos de lo que puede ser una travesía pacífica, digamos. Así es. Luego vino también lo de Semana Santa, la misa en sí, del Domingo de Resurrección, con la iglesia, con la Basílica de San Pedro vacía, otro como decimos ahora, choqueante, algo que uno se quedaba impresionado. Además, todos estábamos guardados en las casas. Así es, así es. No, esa guardada en la casa, claro, fue un poco problemática desde muchos aspectos, pero siempre también, no hay mal que por bien no venga, debió servir para que las familias se estrecharan un poco más sus lazos de cariño y de mutuo servicio. Claro que también ha habido sus abusos, Juan. pero en fin, creo yo que el balance en ese sentido de hogareño
ha sido altamente positivo. Claro. Ahora, por otro lado, también decir que estaba revisando algunas entrevistas suyas. Una de ellas, a propósito del Papa Francisco y cuando fue la visita de él acá al Ecuador, y que usted decía que la visita del Santo Padre remeció la vida de la iglesia. Veía una anécdota muy bonita en la cual decía que usted tuvo la providencia de celebrar 75 años cuando presentó su renuncia en Roma en el 2014. Al final de la reunión le explicó al Papa Francisco que era mi cumpleaños y me dio un abrazo. Después de la audiencia apostólica le regaló a todos una medalla, pero a mí me dio una placa de la Virgen, dorada, hermosa, y me dijo que esperaba que me den un cake. Y ese era su regalo. Así es, así es. Además lo dijo en ese término coloquial, así tan argentino, ¿verdad? Ajá. Darante un cake, en fin, dijo una cosa así como muy familiar. No, el Papa tiene esos gestos de cariño, así que le salen muy espontáneos. Usted lo debe haber conocido acá en Sudamérica. Era pues el cardenal, primero arzobispo de Buenos Aires y luego cardenal, cuando usted también ha estado en diferentes funciones, tanto Ibarra, Conferencia Episcopal y acá en Guayaquil, ¿no? Sí, es decir, le conocía de oídas porque siempre sus escritos pues eran algo que circulaba por toda América, ¿verdad? Pero estuvimos prácticamente un mes entero en Aparecida, en la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Aquí por el Ecuador fuimos 5 obispos y me tocó estar entre ellos y pues ahí tuvimos muchas oportunidades de conversar, de sentarse a la mesa, en fin. Él tenía en esa reunión la presidencia de la comisión de redacción del documento final, documento de Aparecida, que produjo tanto impacto en toda la actividad de la Iglesia en América. Y ciertamente, pues ahí demostró también ese afán evangelizador que le caracteriza. Aparecida en Brasil, me imagino que es el lugar donde apareció, valga la pena decir, la patrona de todo el país, la Virgen de Aparecida. Sí, es una pequeña imagen de la Virgen, realmente pequeña, no empata mucho con esos afanes de lo más grande del mundo que siempre tienen los brasileros, ¿verdad? Ajá, Es una imagencita más grande del mundo. Así medio totalmente pequeñita, se pierde en medio del gran retablo de esa basílica. La que es enorme es la basílica misma. Allí caben creo que unas 10.000 personas dentro de la basílica, figúrese. Y desde luego es de lugar de peregrinación de todo Brasil. Y fue un lugar maravilloso para reunirnos también los obispos de toda América y relanzar, digamos, un programa de evangelización que nos ha puesto en términos de misión permanente, que era la palabra, ha tenido un gran impacto. Y allí el Papa Francisco ejercía, como le digo, de presidente de una comisión de redacción. Y era maravilloso que uno podía, no solo a través de las comisiones, ir mandando sus ideas, sino también pues estaba muy asequible para algunas propuestas singulares de algún texto, de alguna corrección de otro, en fin, y siempre con gran paciencia y una afabilidad y un sentido del humor, en fin, una humanidad muy rica la del Papa Francisco. Sí, sí, bueno, de lo que nosotros lo podemos seguir por esta vía, hemos tenido también el privilegio de en Roma estar en las audiencias públicas que hace y realmente extraordinario. Ahora, usted vio la película Los dos papas, que a propósito fue un poquito antes de la pandemia y en esa época mucha gente tuvo la oportunidad de verla.
No, ¿La ha podido ver? no la vi, solamente algunas reseñas que tenían pues sus alabanzas y sus críticas, como siempre pasa con este tipo de producción artística, ¿verdad? Pero no la vi. No la he visto. ¿Conoció usted a ambos? ¿Ha conocido a ambos? Al Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, y al Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio. Así es, sí. No, el Papa Ratzinger era primero arzobispo de Múnich, y usted Ok. sabe que entre la arquidiócesis de Múnich y el Ecuador hay una fraternidad especial, la Bruderhilfe, que le llaman ellos la ayuda Bruder Hill. fraterna. Ajá. Es decir, los de Múnich nos dedican cada año una cantidad de dinero para determinados proyectos de orden caritativo y pastoral, ¿verdad? Entonces, eso ha sido una gran ayuda para tantas iniciativas que se han desarrollado en el Ecuador en el ámbito de esa atención a los más pobres y de un poco la promoción social. En ese sentido, el Papa Ratzinger primero estuvo aquí en Guayaquil de visita como arzobispo y tenía grandes recuerdos de Guayaquil, y cada vez que ya me he encontrado con él en Roma como arzobispo de Guayaquil, me recordaba él algunos detalles de su paso por esta ciudad y por su gente, que le quedó muy grabado, y lo tenía pues como un especial objeto también de su oración, porque le había encantado la piedad de nuestra gente. Mire qué increíble, ¿no? Y en esa época que vino, supongo que era el arzobispo de Múnich, de la famosa arquidiócesis de Baviera. Así es. ¿Usted ya era arzobispo de Guayaquil o todavía No, 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 monseñor? no. Ahí cuando vino, creo yo que yo estaba todavía ahí en la conferencia episcopal en calidad de secretario adjunto o algo así, pero no tuve oportunidad de verle, ¿verdad? Sino más bien de esa visita, lo que llegué a saber es lo que él mismo nos Les pudo contaba. contar alguna vez en Roma, ¿no? Qué increíble. Sí. ¿Y en qué hablaban con el Papa Ratzinger? Porque él pues habla muchos idiomas, como ocurre además con ustedes, Sí. los europeos. ¿Sabe lo que le pasa a los alemanes? Es que no se animan a hablar en un idioma a no ser que lo dominen perfectamente. Okay. Es decir, no corren el riesgo de decir algo impropio o de expresarse un poco toscamente o algo. Uh-huh. Y por eso el Papa, que entiende muy bien el castellano, el Papa Ratzinger, hablaba con nosotros en italiano. Es decir, Ya. nos entendíamos en italiano, porque tampoco nosotros a nuestra vez nos animábamos a hablar en alemán, oiga, porque para hablar en alemán con un alemán usted tiene que ser rigurosamente exacto, y si no, pues le causa un malestar realmente al que le escucha, ¿verdad? Entonces hablábamos en italiano. Él me contaba, por ejemplo, figúrese cómo es el chiste, cómo fue a la iglesia de la Alborada, ¿no? Okay. Y le llevó a Monseñor Bernardino a que la inaugure. Entonces ahí nos dejó un maravilloso, una homilía estupenda, porque preguntó el día antes, ¿qué significa alborada? Y le dijeron que era como el amanecer, algo así, ¿no? Y entonces hizo una homilía en donde ponía a la Virgen María como la alborada del sol que no sale todavía, pero ya sus rayos son auténticos, y es como quien anuncia la llegada del sol. Es María Santísima cuando le lleva al niño en su seno y todavía no aparece, ¿verdad? O sea, pero ya está. Es decir, un poco el amanecer, ¿no? El amanecer. Es una comparación preciosa. Bueno, él decía que le había invitado a señor Bernardino a inaugurar la iglesia. Y callándose un ratito, dice al rato, y así era Monseñor Bernardino, creo que inauguraba 3 y 4 veces la misma cosa para pasar cada vez una colecta, ¿verdad? O Claro. sea,
Es decir, Claro, le ponía, inauguraba la puerta, inauguraba las ventanas, inauguraba la torre, en fin, y cada vez era un empujoncito para terminar de una vez la iglesia. Entonces, el que le llamaron a inaugurar, pues al rato ya se percató de que era un escalón nomás en la inaugurada, ¿verdad? de la Y iglesia. entonces, sí, Es la eso, iglesia, es la iglesia de la Alborada la que está la que ahora, está Nuestra ahí, Señora de la sí, Alborada, ¿no? Nuestra Señora de la Alborada, sí, sí. Ah, mire, pero que, o sea, que significa que ahí estuvo luego Papa Benedicto XVI, ¿no? Así es, no, no, Dando ahí misa. dando misa y consagró el altar, ¿no? Es decir, no fue realmente una sólida inauguración, pero usted ve también que hay un cierto humor, ¿no? Los Claro, lógico. alemanes, los alemanes, oiga, tratan de copiar nuestro sentido del humor y el Papa Ratzinger también, con esa humanidad, cuando hablaba con nosotros, pues un poco bromeaba al estilo nuestro, ¿no? Claro, claro. Bueno, le cuento que la película tuvo mucho éxito, creo yo. Lo que más llama la atención, más allá del tema cinematográfico, es este hecho, creo que es inédito, de tener a dos papas vivos y en plena conciencia, al Papa Francisco y al Papa Benedicto XVI, pues orando pues siendo totalmente, como les decía, pendientes de lo que pasa con el mundo, con la feligresía, ¿no? Sí, no, Dios quiera que sea una situación que se prolongue por mucho Ujú. tiempo, porque últimamente las noticias que llegan sobre la salud del Papa Benedicto son un poco inquietantes, ¿verdad? Y ya la edad también pues La edad. presagia un cierto final ya bastante cercano, pero ha sido realmente ejemplar para toda la Iglesia el que el uno haya sentido que no estaba con la fuerza, con las condiciones como para seguir siendo la cabeza y un poco el líder también, pues que tiene que marcar la pauta de la vida de la iglesia y resolver los problemas y abrir caminos, etcétera. Y el otro que le continúa pues el esfuerzo allí donde el anterior terminó, pues sin rupturas, sino con una continuidad marcada también con el sello de la propia personalidad. En fin, lo que es la comunión en la iglesia, una variedad enorme de culturas y de personalidades y una unidad de fe que es absolutamente plena. Antes de ir a la pausa comercial, permítame contarle una anécdota que para mí y para mi esposa son realmente increíbles. Estuvimos el día que se iniciaba el año de la misericordia. Ajá. Eh, y ese día, justamente el Papa Francisco, pues hubo una ceremonia extraordinaria, llegamos a las 5 de la mañana, y cuando se abre la puerta santa de la catedral de la Basílica de San Pedro, estaba ahí el Papa Benedicto caminando, Ah, fue el primero que ingresa. Y entonces ya. todo esto, además que estábamos ahí y que luego pudimos cruzar la Puerta Santa, luego de algunos minutos, los que estábamos presentes, se veía pues en las pantallas, ¿no? Y fue algo Ajá. extraordinario, ¿no? Primero el Sí. Papa Benedicto y luego el Papa Francisco ingresó e inauguró el año jubilar de la misericordia. De la misericordia, sí. No, el Increíble. Papa Ratzinger solía, cuando era cardenal y tenía su oficina ahí junto a la Basílica de San Pedro, él iba caminando todos los días desde su departamento a su oficina. Hay un padrecito de Tulcán que estaba por ese tiempo estudiando ahí en Roma y como ya sabía de eso, prácticamente todos los días se hacía el encontradizo y la acompañaba. Y conversaban como así tranquilamente y llegó a tenerle gran cariño a este padrecito de Tulcán y creo que hasta el día de hoy de pronto le escribe y se cruzan correspondencia.
Mire usted qué anécdota, ¿no? Son gente muy humana, pues los papas, ¿verdad? O sea, Claro. Papa Ratzinger de pronto le hicieron la figura del gran intelectual, un poco en alguna nube, un poco siempre metido en sus razonamientos. Sí. Y era un hombre de un calor humano verdaderamente maravilloso, de una sencillez que es desarmante. Mire, claro, le hicieron la imagen y la estereotipo como de un intelectual que no era cercano con la gente, pero lo que usted nos dice es con conocimiento de causa, ¿no? Bueno, son hechos, ¿verdad? Son hechos. realidades que siempre obligan un poco a completar la imagen, ¿no? Nos sentimos tristes por la partida de Monseñor Arregui, que a los 86 años falleció en la ciudad de Guayaquil. Él fue nacido en Oñate, en España, en el País Vasco, y pues a pesar de que era español, realmente adoptó a Ecuador como su país y a Guayaquil como una ciudad que realmente la sintió. Recuerdo los recorridos de Monseñor Arregui en las procesiones de Cristo del Consuelo, eran impresionantes, Semana Santa. Hoy ya no está entre nosotros, pero su legado queda. Y esta entrevista que estamos justamente llevándoles a ustedes es un documento histórico, porque el legado justamente de un pastor, de un sacerdote que tenía una presencia y una influencia a través de sus actos, no a través solamente de lo que decía. Es algo que realmente hay que destacarlo. Para todos los que nos han seguido, repetirles que este fue un programa que se grabó en el año 2020 y que es un documento de video y de audio que fue en la misma pandemia, cuando necesitábamos una guía y necesitábamos realmente un consuelo espiritual porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Hoy, desde aquí, desde esta preciosa iglesia de San Gabriel de la Dolorosa, le rendimos el homenaje póstumo al Monseñor Antonio Arregui Yarza, arzobispo emérito de Guayaquil, obispo emérito de Ibarra y también expresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Muy bien, seguimos en este programa donde tenemos el enorme gusto de contar con Monseñor Antonio Arregui Yarza, y hablando de eso, justamente de nuestro distinguido invitado, veo que usted nació en Oñate, en se dice Guipúzcoa, sí. Guipúzcoa, en España, esto es en el País Vasco. ¿Cómo fue que, siendo usted de nacimiento español, vino acá al Ecuador? ¿Cómo se dio eso, Monseñor? Bueno, es toda una historia, ¿verdad? Una historia, digamos, personal, pero bueno. Oñate es un pueblito de unos 6.000 a 7.000 habitantes que está metido entre las montañas, ahí en el País Vasco, en el norte de España, cerca de Francia. De hecho, nosotros pasábamos... Los Pirineos. Más abajito, Más y abajito. hacia cerca del mar, más bien, ¿no? Más que del monte, pero en fin, por ahí. Y de hecho pasábamos a Francia con alguna frecuencia y todo. Pero bueno, el hecho es que mi papá tenía una fábrica que era de clavos, así, y tenía la ilusión de que su primogénito, que era el primer hijo, después de 3 hermanas, fuera ingeniero industrial para poder seguir con la fábrica. Con la fábrica. Claro. Y entonces me buscó en Bilbao, que es una de las ciudades, la ciudad más importante de todo el País Vasco. Había ahí una escuela de ingenieros, una de las 3 que había en toda España. Y ahí buscó donde poder alojarme cuando terminé el bachillerato. Y acertó con una residencia de estudiantes que tenía el Opus Dei en Bilbao.
Y ahí conocí esa prelatura, que es ahora la prelatura del Opus Dei, y ahí pues me pareció que valía la pena dedicar la vida al servicio de Dios. Y de eso pues continué unos estudios, los necesarios para el sacerdocio. Fui llamado al sacerdocio por San José María Escrivá en persona, y al año de ejercitarme como sacerdote me propuso el propio San José María venir al Ecuador. Eso es mi aterrizaje en el Ecuador el año 1965. Eso es lo que explica toda la vida que he llevado desde el 65 hasta acá. Primero en Quito, después en Ibarra y por último, gracias a Dios, en Guayaquil. Monseñor, qué interesante. Y el Instituto Peña Florida en San Sebastián, ¿eso fue donde hizo usted el bachillerato? Así es. Era un instituto, digamos, instituto le llaman en España, le llamaban, no sé cómo les llamen ahora, a los centros de enseñanza secundaria del Estado, ¿no? Y eso es lo que había, pues, otros internados así para la gente que no era residente de San Sebastián. Había internados en colegios y de secundaria y todo eso, pero mi papá prefirió que yo estuviera en ese centro que tenía un notable prestigio de calidad de enseñanza. ¿Y la residencia era la que usted se refiere, la que tiene que ver con el Opus Dei? No, esa fue después en Bilbao. Yo terminé el bachillerato en San Sebastián, que es la capital de una de las 3 provincias vascas, que se llama Guipúzcoa, ¿verdad? Ajá. Bilbao es más bien la capital de la provincia que se llama Vizcaya. Son 3, claro. Y es cierto que, a propósito, que los vascos tienen cabeza dura. Bueno, mucha gente tiene este estereotipo, ¿no? Sí, hay un cuento, ¿verdad? Los que se suele decir que tienen cabeza dura son los de Aragón, ¿no? Son cabeciduros. Entonces el aragonés es capaz de clavar un clavo a cabezazos, ¿no? En la pared. Entonces, cuando un aragonés se estaba empeñando en meter el clavo en la pared a cabezazos, el clavo en un determinado momento ya no pasaba, ¿no? Y es que en la otra parte de la pared estaba un vasco con su cabecita apoyada en la pared, y ahí es donde el clavo ya no podía progresar, ¿no? Entonces, es decir, la cabeza más dura del planeta se supone que son los vascos. Así dicen, ¿no? Por eso le preguntaba. Sí, sí. Esa fama tenemos. Esa fama tienen. Y en esa época, usted nos dice que entonces entra a la prelatura del Opus Dei. Acá el dato es en 1957, pero ¿eso es lo mismo que el seminario? No. Es decir, la prelatura del Opus Dei básicamente promueve una vida cristiana que alcance su máximo desarrollo posible, la plenitud que llamamos santidad, es decir, el ser verdaderamente cristianos a fondo para vivirlo en medio de las circunstancias ordinarias de la vida, ¿no? Es decir, cada uno en su profesión, en su trabajo, en su tarea, en su hogar que quiera fundar, en fin, un poco en lo que es el común modo de vivir de la mayoría de los cristianos y católicos. Pero ciertamente, pues eso implica el conocimiento profundo de la fe, y en ese sentido, todos los miembros del Opus Dei que se dedican de lleno a las tareas apostólicas del Opus Dei reciben una formación equivalente a la que reciben los sacerdotes para prepararse a su ministerio. En ese sentido, yo cursé estudios de filosofía, de teología en Roma, en Pamplona, en fin, y estaba de alguna forma, digamos, hábil para ser sacerdote en cualquier momento. Y como lo están todos los que se entregan en el Opus Dei con calidad de miembros así numerarios que se llaman. Claro, pero que no son sacerdotes.
No son sacerdotes. pero son Los consagrados. sacerdotes vienen a ser don San José María decía, un 3% de todo el conjunto, ¿verdad? ¿Y qué tal era San José María Escrivá de Balaguer? Me imagino que también le habrá tocado conocerlo entonces al Beato Álvaro del Portillo también. Claro, también les conocía, es decir, son entrañablemente queridos por mi parte porque realmente impresionaba la piedad y el calor humano de San José María. Era una cosa maravillosa que no soy el único, ciertamente, que lo puede apreciar, sino mucha gente se decidió, digamos, a dar el paso de ponerse al servicio de Dios justamente con un contagio, diríamos, un encendimiento que provenía de esas personalidades que irradian, ¿verdad? Que no es que resulten así seductoras con maniobras, sino que son una cosa que trae luz y eleva un poco el ánimo de todos los que les tratan, ¿no? Veo que usted, como bien nos manifestaba, es doctor en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino de Roma y doctor en Jurisprudencia por la Universidad de Navarra. ¿Cómo así la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino de Roma no es del Opus Dei? No, esa era llevada por los padres dominicos. Los Dominicos. padres dominicos tenían en Roma y pues esas universidades sobre ciencias sagradas, digamos, ¿no? Derecho canónico, teología, sagradas escrituras, en fin, la gregoriana, la lateranense, la salesiana, también el propio Opus Dei puso un rato dado la de la Santa Cruz, que hay bastantes sacerdotes aquí de Guayaquil que se han graduado en la Universidad de la Santa Cruz, Santa ¿verdad? Cruz. Que le dicen la Así Santa es. Croce. La Santa Croce en italianísimo. Italianísimo. O Pero sea bueno, que usted estuvo en la Santo Tomás de Aquino. sí, todavía no había la Santa Croce y la Santo Tomás de Aquino en la facultad que yo frecuenté tenía de decano a un dominico español muy simpático, muy buena gente y un cuadro de profesores de primera clase también. Es decir, fue una cosa interesante porque fíjese que allí todas las clases nos las daban en latín Ajá. y uno aterrizaba ahí sin saber de latín una palabra y pues al cabo de 6 meses ya tenía que dar un examen en latín. Bueno, fue Durísimo. una cuestión, un reto interesante que más o menos se trató de torear, pero a la final pues salí de ahí con un grado en Derecho Canónico. Y en la Universidad de Navarra, que me imagino es la misma que hoy está en Pamplona, ¿no? Claro, claro. Entonces ya ahí me pareció a la vista, digamos, de lo que es el panorama de la iglesia visto desde Roma, la importancia de llegar a tantos países que todavía están por el anuncio del Evangelio, la de ayudar a los que ya tienen desde siglos esta vivencia cristiana, en fin. Ahí es donde yo pensé que la ingeniería no era mi profesión eh, Claro. más adecuada. Ahí me cambié propiamente a leyes y hice en Pamplona el curso de la carrera que allí se llama de Derecho, aquí llamamos leyes, ¿no? Así es, de Derecho. Y sigue siendo universidad muy prestigiosa. Va mucha gente de aquí, de Guayaquil y de Sí, Quito también. Sí. también han ido muchos ecuatorianos. Yo Ujú. voy ahora todos los años a la clínica de Navarra porque ahí me trataron de una pulmonía cuando estaba de estudiante. Ya desde ahí tengo historia de clínica allí. Y entonces voy todos los años, ahora que tengo ya otros achaques. Y Ujú. me topo siempre con unos cuantos médicos que son guayaquileños, están allí especializándose, ¿verdad? Dicen que es una clínica estupenda, estupenda, y muchos, bueno, aquí hay la Fundación Teletón, que tiene un convenio con la clínica de la Universidad de Navarra, y también
obviamente hacen pues para que gente sin recursos pueda ir. Entiendo que los costos son mucho más bajos que lo que puede ser incluso aquí en Ecuador, o para casos muy graves quienes tratan de irse fuera a Estados Unidos o cosas, y hay mucha ayuda, ¿no? Sí, bueno, entiendo que es una clínica, digamos, que se caracteriza por estar, digamos, en la frontera de todo lo que es científico, ¿verdad? Pero sobre todo es algo que ha conseguido una digamos, fusión entre el aspecto técnico y el humano, ¿no? Es decir, que usted se sienta ahí tratado como persona, con respeto, no es simplemente un instrumento más o un objeto que se analiza, sino, en fin, hay una especie de humanidad que se manifiesta en muchos detalles y en ese sentido resulta en la línea de lo que este rato viene a ser, por lo visto, una meta en todos los centros de salud, que es el evitar el que el paciente se encuentre pues en calidad de bulto, ¿verdad? Claro, claro. Monseñor, antes de ir a la pausa, esta segunda pausa, yo recuerdo que, no sé si fue el 2010 o 2011, producto del trabajo, del agotamiento, ya usted, entiendo, como arzobispo de Guayaquil y presidente de la conferencia episcopal, tuvo un ataque múltiple al corazón, que gracias a Dios salió adelante, pero fue una intervención muy complicada acá en el Hospital Clínica Kennedy, en el Policentro. Sí. Sí. ¿Cómo va con eso? Bueno, en realidad, más que las tensiones o eso, yo creo que era una cosa también de la edad, ¿verdad? Porque a una cierta edad se acumula el colesterol y toda esa historia y debió ser algo de ese orden porque tampoco es que yo me cuidaba mucho de chequear esos índices, ¿no? Pero bueno, yo lo que recuerdo de eso es que efectivamente en la clínica Kennedy me trataron con gran destreza y supieron, digamos, sacar adelante la situación que parecía crítica, de manera que fue una operación muy bien realizada, un postoperatorio también bien llevado y de ahí pues no he tenido ningún otro problema más que cuidar lo que ellos hicieron, ¿no? Para que Claro, dure un poco lo más que se pueda, que siempre claro. es tratar una obligación cuidar la salud, pero siempre poniéndola en manos de Dios para que nos llame cuando Él quiera. Así es. Qué bueno. Estaba pensando y se me venía a la memoria que yo veía algunas imágenes suyas cuando acompañaba a la procesión de Cristo el Consuelo. Ajá. Y yo decía siempre, le va a dar algo a Monseñor Arregui, porque era pues cientos de miles de personas y el calor del mes de abril, la humedad de Guayaquil, impresionante, ¿no? Justo se me viene a la mente por este tema de lo del corazón, ¿no? Ajá. Un Bueno, pero esfuerzo grande. cuando usted ve, no está ya tu mayor esfuerzo a la final, son un par de kilómetros o algo así, pero cuando usted ve pues una señora embarazada a punto de ya de dar a luz con un vientre prominente, cuando ve un ancianito que va con su bastón, cuando ve los niños que corretean en esa procesión, dice, bueno, oiga, esto realmente es una cosa que merece la pena de acompañar, ¿verdad? Usted nos decía en alguna entrevista aquí en Atalaya, incluso en nuestro anterior local en Rumichaca, el tradicional de Rumichaca y Vélez, que la Allá se procesión, cambiaron. nos cambiamos, sí, sí, Ya, sí. ya, Estamos acá en la Kennedy Norte. ya. En este caso, usted nos decía, la procesión de Cristo el Consuelo es la respuesta de la feligresía católica a cualquier duda de esto que se diga de la fe o cosas que tengan que ver que ha descendido a cambio de otras iglesias, etcétera, etcétera, porque realmente es algo ferviente que me imagino que
debe llamar mucho la atención en otros lugares del mundo también. Bueno, es un ejemplo realmente de lo que son también características propias de Guayaquil, ¿verdad? Y de la espontaneidad y de la naturalidad con que la gente expresa lo que siente, ¿no? De manera que su fe, pues la proyecta en este acompañamiento al Cristo, que en el cual se busca también un consuelo para tanto problema que tenemos. De manera que es un testimonio increíblemente valioso. Continuamos en el personaje del viernes, en este programa especialísimo con Monseñor Antonio Arregui. En un momento, Monseñor, que no nos podemos aislar ni abstenernos de hablar de algo que está ocurriendo en el Ecuador y que es el polémico Código Orgánico de la Salud. Cuéntenos su visión al respecto desde el punto de vista no solo de la religión, sino de la bioética. Bueno, lo primero que valdría aclarar es que, ¿cómo diré? La bioética y el derecho penal en general y el derecho de salud, por último, reciben de la religión su inspiración más básica, ¿verdad? O sea, de alguna manera el laicismo que hemos vivido en el país por mucho tiempo como una ideología en cierto modo predominante, quiere ver la religión como un contaminante de la vida pública, como una especie de invasor de un espacio que no le corresponde, ¿verdad? En realidad, los que queremos proteger la vida nos basamos en un mandamiento de la ley de Dios, que a su vez es un reflejo de las exigencias naturales de la dignidad de la persona, ¿verdad? Es decir, no matar, pues viene de un respeto a la dignidad de cada ser humano viviente. Entonces, en realidad, la vivencia de la fe tiene una proyección en la vida personal, familiar y también social, de manera que el que alguien argumente o exprese su fe a la hora de ver cuál es el código que le rige, no es que está metiendo ahí un ingrediente impropio, sino que está manifestando su mejor aporte al bien común, ¿verdad? Es lo que considera que eso puede ser útil para todos. En ese sentido, la bioética, si quiere ser ética, necesita ser siempre contrastada con la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, volviendo ya a la pregunta concreta suya, desde el punto de vista de bioético, el Código de Salud, bueno, es criticable por su deficiente, digamos, planteamiento en general de lo que tiene que ser el servicio de salud en el país, ¿verdad? Si no, pregúntele a las entidades guayaquileñas que se ocupan de salud si estarían conformes con ser ignoradas o sometidas a unas planificaciones centrales, en fin. No, pues, pero bueno, esos ya son aspectos técnicos que no son los de su pregunta. La preocupación que tenemos es de que, póngase, en la pandemia han circulado en redes sociales servicios de aborto a domicilio. Eso se ofrece como una cierta medicina que habitualmente puede servir bajo prescripción médica para algunas dificultades del aparato digestivo. Si una señora que está embarazada toma esas pastillas, le provoca el aborto. Entonces, cuando empieza el aborto, pues según el Código de Salud, eso genera una emergencia sanitaria y tiene que ser atendida y entonces se perfecciona el aborto y el médico que atiende eso queda sujeto a una confidencialidad y en definitiva sucede que un crimen como está codificado desde la Constitución y respaldada por el Código Penal, un crimen que es la provocación del aborto, viene a ser, pues, digamos, metido de contrabando
mediante esta especie de apertura indiscriminada a la atención emergente, que claro, siempre hay que atender. Pero cuando usted no le prioriza el salvar ambas vidas, de la mamá y de la criatura, cuando resulta que impunemente se trafica con fármacos ilegalmente administrados, cuando se provoca de forma deliberada un acto criminal y todo eso se esconde debajo de la alfombra, pues realmente no parece una gran solución legislativa, ¿verdad? Ese es un Claro, punto. ese es uno de los Ese es un puntos. punto. Otro punto es lo que llaman la maternidad subrogada, que suena como una palabrita, oiga, como un eufemismo, decimos, ¿no? Vestir con palabras elegantes. También al aborto le llaman interrupción del embarazo, como que uno dejara de toser, digamos, ¿no? Entonces, la maternidad de así subrogada viene a significar que usted alquila a una señora su vientre, le inyecta unos espermatozoides de un señor que no consigue tener hijos propios con su esposa, y entonces nace esa criatura y se la llevan los papás que han propiciado ese embarazo, y la mamá que lo dio a luz pues ya se olvida de su hijo. Entonces este hijo tiene una mamá real y una mamá legal, y a su vez la mamá real pues se ve privada del acceso a su propio hijo. Es una cosa que va en contra del sentido de maternidad, en Eso es contra de vientre de los alquiler, derechos ¿no? del niño. Es Eso es lo que lo que dicen vientre de alquiler. propiamente es lo que hay que llamar vientre de alquiler, que en los países donde se ha permitido están dando retro porque da origen a un tráfico verdaderamente innoble. Porque la ley, de que el proyecto de ley o la ley aprobada aquí en nuestra asamblea dice que no habrá una compensación económica por eso. Ahora dígame usted, ¿quién es la que se va a prestar a engendrar el hijo de otro porque le han inyectado por ahí sin ninguna compensación? O Claro, sea, eso, realmente es absurdo, eso no, ¿verdad? es absurdo, eso no va a pasar. Eso lo acepta alguien que necesita una plata y está dispuesta a hacer cualquier cosa, ¿verdad? Así es. Entonces, en definitiva, es la compra de una maternidad que viene a ser un asunto totalmente indigno. Hay otros aspectos también en ese código, en fin, cualquier niño o niña sin permiso de sus papás tiene derecho a que le den todos los anticonceptivos que se le ocurran, en fin, Que le vendan. eh, que El, no, que le regalen que le regalen, ya, ok. en el sistema de salud, le Ya, tendrían que, eso se llama salud reproductiva, ¿no? O sea, y que sí. los programas de educación vengan dictados por un consejo que está realmente vendido a la ideología de género, que es otra barbaridad. En fin, así hay una serie de cuestiones que la conferencia episcopal ha puesto en blanco y negro en una síntesis muy precisa y muy clara, pidiendo al presidente que vete esa ley porque se ha pasado 8 años en el Congreso y no la han revisado. Algunos ya se quejan de que tiene hasta mala redacción, pero esos son aspectos secundarios. Se detuvo 8 años porque no tenían los votos para aprobar estos artículos que una ideología que va en contra de las convicciones de la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano ha conseguido meter pues con todos los procedimientos de los que son capaces. Porque aquí vale algo de lo que usted nos decía al principio. No solamente es la Iglesia Católica, son las iglesias protestantes, cristianas, que también se oponen a este código que, como bien manifestaba Monseñor Rey, lleva 8 años discutiéndose y sacan en este momento algo que realmente no es lo conveniente.
desde la parte científica, no lo hablemos solo de lo religioso, de lo científico, de lo legal, que es lo que creo que ahí no debe haber discusiones, son hechos, ¿no? Así es que ojalá que venga una resolución coherente y en ese marco del gobierno del presidente Moreno, ¿no? Sí, oiga, es muy interesante ese punto de que en definitiva, en nombre de la ciencia, se niega la calidad de vida humana al embrión, ¿no? Que desde el momento de la concepción, dice la Constitución, debe ser protegido. La ciencia no diríamos que no puede pronunciarse en ese sentido y más bien hay que considerar ese embrión como una parte del cuerpo de la señora que lo es portadora de esa especie de bulto por ahí y disponible, por lo tanto, como usted puede cortarse el pelo o lo que sea. Y en realidad, todo muy científico. ¿Qué es lo que hay de científico en el paso del minuto antes del parto a después del parto? Antes del parto es un tumor que profilácticamente se puede eliminar. Un minuto después, si usted lo quiere eliminar, ya es un infanticidio, ¿no? Ya es, entonces, ¿qué varita mágica le ha dado la vida? ¿Qué argumento científico respalda que la vida empieza exactamente cuando ya se corta el cordón umbilical? Y antes de eso no tenemos más que un pedazo de carne. Y usted le ha oído el latido del corazón de ese pedazo de carne como una vida independiente prácticamente al primer mes de la concepción. La verdad es que son temas que deben de tocarse, repito, con la seriedad, la parte médica y científica, que es lo que estamos hablando, y bioética, y no de otra manera. Monseñor, ya cambiando de tema y agradeciéndole por su tiempo y además por esta charla realmente tan rica y llena de contenido, de anécdotas. A usted le tocó, como decíamos al principio, estar y ser de los organizadores principales de la visita del Papa San Juan Pablo II. Y luego también era arzobispo de Guayaquil, aún como cuando vino el Papa Francisco. Cuéntenos, las dos pues tuvieron sus características. Yo no recuerdo tanto la del año, creo que fue en el 85, que vino el Papa Juan Pablo II. Obviamente la del 2016 sí. ¿Qué características tuvieron cada una que usted recuerde especiales en ese momento? Bueno, no sabría así resumir en un momento, ¿verdad? Pero le cuento una cosita. La semana pasada me llegó el deseo de la viuda de Carlos Pérez Perazo, que usted recuerda fue director del Universo, ¿verdad? Claro, así es. De que tenía ella en su garaje un Jeep Mercedes que fue utilizado en la visita del Papa Juan Pablo II a Guayaquil. Y dice que lo quiere regalar a la iglesia. Estamos este rato viendo en dónde sería el mejor sitio para guardar eso que ya es una reliquia, ¿verdad? Porque es una reliquia. Es algo que ha rozado la vida de un santo. Bueno, cuando vino el Papa Juan Pablo II, a mí lo que me pareció un diagnóstico interesante es el que alguien dijo por ahí. Ecuador ha demostrado que es un país católico. Es decir, Ecuador podía haber tenido para esas fechas, quizá en contraste con Colombia o con Perú, pues una actitud como más fría respecto de la religión, una superación, diríamos, de esa piedad pues así popular y todo, y una especie de Uruguay aquí norteño. Pero cuando vino el Papa Juan Pablo hubo tal volcamiento de todo el país hacia la figura del Papa. Fue tal impacto, digamos, su palabra,
tan impresionantes las concentraciones que no se han repetido de ese volumen en ningún momento, que en fin, en definitiva fue una demostración de fe y de unión con la cabeza de la Iglesia, que es verdaderamente una señal inequívoca de una fe verdadera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que el trabajo, digamos, del Papa, su visita apostólica, fue muy importante para cómo le encomendó el Señor a San Pedro, para confirmar a los hermanos en la fe. Eso es lo que la misión de San Pedro, y esa es la que con toda su dedicación trataba de hacer el Papa Juan Pablo. Su paso por Quito, Latacunga, Cuenca, Guayaquil, realmente ha quedado en la memoria de todos los que lo vivimos como un momento realmente de gracia y de esperanza. La visita del Papa Francisco, a su vez, el Papa Francisco, fue como distinguir en América Latina a los países que, diríamos, están con más cantidad o más llaga, digamos, de pobreza y de gente que no tiene acceso a salud, educación, vivienda, etcétera, y vive en condiciones por debajo de lo que exige la dignidad de las personas. Él distinguió a Paraguay, Bolivia y Ecuador, y en ese sentido, pues, da una señal de una preferencia paternal por los que más necesitamos de la ayuda de Dios para salir adelante, ¿verdad? Y desde luego, pues también encontró una acogida que le resultó también a él conmovedora, porque se veía pues que había tal cariño y entusiasmo de la gente. Usted, en la entrevista que nos referíamos al inicio, decía que nos recordó que somos hermanos en el Ecuador, que Ecuador tiene que ser una casa de hermanos que se llevan bien, que hay que sumar las buenas voluntades más que la confrontación, y que en ese sentido recordemos cómo el país estaba crispado antes de la venida del Papa Francisco. Y es verdad, el país estaba crispado e iba hacia una explosión social. Sin embargo, la visita del Papa nos ayudó a que esas aguas se tranquilicen y vuelvan al cauce, Monseñor Herrera. Sí, tuvo ese impacto, digamos, en el mundo nuestro de la política y de la paz social, ¿verdad? Efectivamente, la visita del Papa cayó en el momento en que crecía la protesta por todo el país, en fin, había una inestabilidad que se oteaba ya como bastante profunda, ¿no? En ese sentido, creo que nos permitió el tener un espacio más sereno para el final de una presidencia y el comienzo de la siguiente. Así fue. Monseñor Antonio Arregui, gracias por estar con nosotros en el personaje del viernes. No le quitamos más tiempo. Y bueno, que tenga pues un muy buen fin de semana. Igualmente se lo deseamos a todos los que nos siguen a través de la señal de 680M y los que nos siguen también en las redes sociales. Gracias, Monseñor. Muchas gracias a usted y a todos los que nos escuchan.